nosotros consideramos que es más importante obedecer la ley que la conciencia, ya que la conciencia y la moral tienen que ver mucho con lo que cada uno piensa y cada uno cree, además de lo que cada uno considere que es correcto. Sin embargo, las leyes son establecidas por el gobierno con la finalidad de regular las relaciones entre las personas. Un ejemplo claro de esto es en la película de David Gale, donde se puede ver que la periodista empieza a perder cierta objetividad en el caso, justamente porque se interpone su moral en todo esto. Entonces ella, por saber la verdad, por saber lo que está sucediendo, arriesga su vida, arriesga la vida de su compañero y también expone su seguridad. Sin saber de que detrás de todo esto está siendo también manipulada por la moral, por lo que políticamente consideran que es correcto David, su compañera y el vaquero. Muy buenas tardes, mi nombre es Valeria Ospina y responderé a la pregunta de si David Gale es buena persona. Una buena persona, brevemente, es una persona quien cumple con la sociedad. David Gale es acusado por haber obrado de manera incorrecta y por ende condenado a pena de muerte. Sin embargo, a lo largo de la historia podemos entender que efectivamente ha cometido una serie de acciones que son inmoralmente incorrectas, como la de acostarse con su alumna. Sin embargo, al final de la película entendemos que básicamente todo esto era mentira. Y él fue capaz de quitarse la vida, que es lo más valioso que podía tener, quitarse la vida para defender a aquellos que han sido acusados de manera injusta. Él demostró que es muy fácil hacer de una acusación a una persona y hacerlo y condenarlo a muerte. Entonces, David Gale, podemos resumir que David Gale, quitando todo lo que contó en la historia, es una buena persona, ya que cumplió con la sociedad. Él fue capaz de quitarse la vida para defender a aquellos que no pudieron defenderse. Mi nombre es Yuriel y me ha tocado responder la segunda pregunta de la 3.2, que es ¿cómo podría definir a David Gale? David Gale se podría definir como una persona muy centrada en cuanto a sus ideales, ya que desde el principio hasta el final tenía la idea que la pena de muerte no debería ser ley y debería dejar de existir. En cuanto al ámbito familiar, se mostraba una persona muy cariñosa y siempre trataba de transmitírselo a su hija. Y en cuanto al ámbito de cuando era profesor, era una persona de que siempre transmitía felicidad y siempre se lo hacía saber a sus alumnos. Al final de la película podríamos definir que David Gale hizo un acto de sacrificio, ya que él se sacrificó para que la pena de muerte dejara de existir. Si la justicia es falible y la pena de muerte irreversible, ¿se puede tolerar su utilización? La tolerancia hacia la pena de muerte puede variar de acuerdo al lugar que uno se encuentre, la persona y por ello las normas morales y sociales. Si bien se dice que jurídicamente es una contradicción decidir que un castigo sea el mismo que la razón por la que puedes necesitar uno, su tolerancia es distinta desde muchos puntos de vista. Por un lado, el sistema judicial funciona de manera diferente en relación al lugar donde se encuentra y en este caso la tolerancia jurídica y decisión de si es justo o no depende exclusivamente del sistema de este. Por otro lado, la tolerancia a la pena de muerte a nivel individual es decisión de cada persona de acuerdo a sus normas morales o religiosas. Estas pueden argumentar su posición y bueno, debido a que normalmente el Código Penal está a base de muchas normas morales como religiosas, la decisión del poder legal suele estar influenciada por las normas morales y religiosas de su sociedad, lo que conllevaría a una tolerancia de acuerdo a esta misma. En Perú, por ejemplo, con una sociedad muy tradicional y religiosa, no existe mucha posibilidad de su tolerancia, en contraste a Texas, el lugar en la película en el que la sociedad está dividido entre aprobar o desaprobar. La película nos enseña es cómo logra conectar la moralidad y la existencia de las leyes, que hasta el día de hoy es una discusión social que abarca mayormente a las personas que tienen un altercado con la justicia. Por otro lado, también nos enseña en cómo la vida de cualquier persona puede decaer de la peor manera, afectando a todo su entorno social. En este caso, David cometió un error en el lugar donde trabajaba, donde habían reglas que se tenían que cumplir, y él, sabiendo ello, lo hizo, sin pensar en las consecuencias graves que ocurrirían después. A la vez, el tema de la pena de muerte trae una disyuntiva, ya que por un lado se quiere una justicia digna ante el delito que comete el acusado, pero por otro lado existen diferentes márgenes de errores que causaría que el acusado sea inocente ante algún delito que le impongan.